Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su clase con el profe David. Y el día de hoy vamos a trabajar una temática que tiene que ver con la aplicación de los valores extremos para plantear y resolver problemas. Para ello vamos a trabajar el primer ejercicio, es un primer ejercicio sencillo, pero bueno, a partir de esto vamos a ir trabajando diversos problemas, por lo cual los invito a que si no entendieron bien las clases de cómo utilizar el método de la primera o el método de la segunda derivada, por favor, reafirmen bien esas clases porque si no, esta temática de aplicación va a ser más complicado poder realizarla, ¿sale? Entonces, vamos a determinar, el ejercicio diría así. Vamos a determinar dos números no negativos cuya suma sea 15, tales que el producto de uno con el cuadrado de otro sea máximo. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Determinar dos números no negativos cuya suma sea 15. Bueno, dos números no negativos vamos a llamarlos X más Y su suma va a ser igual a 15. ¿Qué es lo que nos indica primero? Después nos dice, tales que el producto de uno con el cuadrado del otro sea máximo. Voy a poner una P, que significa el producto, y que me dice el producto de uno con el cuadrado del otro. 1 con el cuadrado del otro. Y de esta forma, ya planteé yo dos funciones. Una función en donde me dice que la suma de ellas va a ser igual a 15, que esa es mi restricción, va a ser mis datos que voy a estar analizando, y mi función que me dice si vamos a hacer máximos o mínimos, ¿sale? Entonces, el primer paso es exactamente poder interpretar qué me está requiriendo, qué me está solicitando el ejercicio. Ahora, normalmente se acostumbra trabajar con todo en función de Y. Entonces diría Y va a ser igual a 15 menos X. Lo que hice aquí fue despejar. Y ahora, esta Y la voy a sustituir en mi función. ¿Qué tengo yo? Que me dice que mi producto va a ser igual a X por 15 menos X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, despejo y la variable que yo despejé la sustituyo en mi otra función. Normalmente es Y porque hemos trabajado todo nuestra función con respecto a Y. Ahora, ya tenemos esta función. Es una función, es a lo que queríamos llegar. Y queremos conocer qué valores van a ser máximos o mínimos. ¿Cómo podemos conocer eso? Bueno, pues aplicando los métodos, ya sea de la primera o de la segunda derivada. Por lo tanto, vamos a derivar y vamos a derivar esta función. Al derivar esta función, estamos viendo que son dos funciones que se están multiplicando. Por lo tanto, esto sería U y esto sería V. Y digo, U, que es X, por la derivada de B, más V por la derivada de U. U por la derivada de B, más V por la derivada de U. Y derivo. Aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. Sería 2 por X menos 15, 2 menos 1 es 1, por la derivada de lo que está adentro, que sería menos 1. Más la derivada de X es 1 y me quedaría 15X cuadrado más 1. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente ordenar la información para tener
mi menos 2x por 15 menos x más 15 menos x al cuadrado. 2x, multipliqué 2 por menos 1 menos 2 por xx, 15 menos x más 15 menos x al cuadrado. Hice una simplificación o una multiplicación algebraica. Ahora, queremos encontrar los valores de x, por lo tanto, tendríamos que igualar esta función que derivamos, la tenemos que igualar con 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, digo yo, 2 menos x por 15 menos x más 15 menos x al cuadrado igual a 0. Y vamos a encontrar los valores de x. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Qué fue lo que hice yo? Tuve estos dos elementos y factoricé. Tomo el 15 menos x como factor común. Y digo 15 menos x entre 15 menos x me queda menos 2x. 15 menos x entre 15 menos x al cuadrado me queda 15 menos x. Y después tengo mi 15 y menos 2x menos x menos 3x. Ahora tengo dos casos. Que el 15 menos x se quede y el 15 menos 3x pase dividiendo. Ese es el primer caso. El segundo caso es que tengo el 15 menos 3x y el 15 menos x pase dividiendo. Esto entre esto es 0 y me quedaría 15 menos x igual a 0. Por lo tanto, x igual a 15. El segundo caso, esto me queda igual a 0. Y entonces me quedaría 15 menos 3x igual a 0. Entonces, ya calculando los valores de x, tengo que una x es igual a 15 y otra x es igual a 5. Podemos utilizar el criterio de la primera o de la segunda derivada. Aunque, analizando nada más esos resultados, vamos a pensar. Si x vale 15, ¿cuánto vale y? Si x vale 15, ¿cuánto valdría y? Bueno, tenemos aquí esta función. Si x vale 15, y tendría que valer 0, ¿están de acuerdo? Entonces, 15 más 0 es igual a 15. Y si y vale 0, x valdría 15, sería 15 por 0 al cuadrado. Todo esto sería 0. Y tendríamos entonces el producto de dos números no negativos que estamos hablando de 0. Y eso no podría ser posible. Por lo tanto, si x es igual a 15 y y es igual a 0, por lo tanto, el producto es igual a 0. Ahora, si x vale 5, ¿cuánto vale y? Bueno, si x vale 5, y valdría 10. ¿Vale? Y aquí tengo la suma de dos números que me daría igual a 15 y que su producto sería máximo. El producto de esos dos números sería 5 por 10 al cuadrado, sería P, va a ser igual a 5 por 10 al cuadrado, sería 10 por 10, 100, más 25 sería igual a 125. Y eso sí es posible.
10 por 10, 100, perdón, ¿No son 500. 500? Sí, 500. 10 por 10, 100 por 5, 500. Y esto sí es posible, ya que la suma de esos dos productos me está dando un resultado. En cambio, la suma, la multiplicación, si X valiera 15 y Y valiera 0, esto sería igual a 0. Nada más analizando entonces estos dos números, este sería la única combinación que me permitiría satisfacer la suma y que hubiera un producto de esas dos funciones. Ahora, eso lo hicimos de una manera rápida, intuitiva, ¿no? Pero queremos conocer si es un valor máximo o mínimo. Bueno, lo único que tenemos que hacer es que ya que tenemos los valores críticos, en este caso es 15, y en este caso es 5, tendremos que aplicar el criterio de, por ejemplo, yo aplicaría así rápido el criterio de la primera derivada porque ya tengo yo esta derivada. ¿Están de acuerdo? Entonces, analizando el método de la primera derivada, tendría que yo, la primera derivada, vamos a ver valores a la izquierda y a la derecha del 5. Yo sustituiría por valores a la izquierda del 5, que sería un 4, y a la derecha, que es un 6. Y esos valores los sustituyo en la primera derivada. Entonces me quedaría 2 menos 2 por 4 por 15 menos 4. Voy a tener que borrar esta parte. Más 15 menos 4 al cuadrado. Y me dicen cuánto les da. Y el otro sería menos 2 por 6 más 15 menos 6 más 15 menos 6 al cuadrado. Entonces, díganme cuánto les da esto y cuánto les da esto, por favor. Entonces, sustituyendo por 4, les da más 33, es positivo. Sustituyendo por 6, les da menos 27. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra recta numérica, tenemos nuestro valor crítico 5. A la izquierda tenemos un valor positivo y a la derecha tenemos un valor negativo. Si vamos de más a menos, ¿qué vendría siendo? Un máximo. Un máximo. Un máximo. ¿Sale? Y entonces el 5, cuando X vale 5, sería el valor máximo que satisface el ejercicio que nos pide determinar dos números no negativos cuya suma sea 15, tales que el producto del cuadrado de uno con el cuadrado del otro, perdón, sea un máximo. Entonces, con esto podemos nosotros concluir que ese valor que encontramos que es 5 es un valor máximo, y al sustituirlo dentro de mi función podemos encontrar a y, que es igual a 10, y con ello determinar que 5 por 10 al cuadrado, que sería 100 por 5, 500, va a ser el resultado de mi producto. Entonces, lo único que hice fue confirmar. Realmente nada más teníamos un valor crítico, que era el 5, porque vimos que el 15 ya no funcionaba. ¿Por qué? Porque el 15 está, si diéramos el valor de 15, ya mi producto no funcionaría. Y simplemente tendríamos un valor crítico que es el 5, y con base en ese valor crítico, pudimos encontrar que es un valor máximo. Bueno, dice, encuentre dos números no negativos cuya suma sea 60 y cuyo producto sea máximo. Si estamos hablando de dos números no negativos, digamos X y Y,
cuya suma sea 60, lo sumamos, me va a dar 60. Y su producto sea máximo, o sea, su producto va a ser igual a X por Y. Lo primero que tenemos que hacer es poner en función de una variable. Siempre acostumbramos despejar a X, entonces Y va a ser igual a 60 menos X. A esta Y la sustituyo dentro de mi función y P va a ser igual a X por 60 menos X. Haciendo una multiplicación, esto sería igual a 60x menos x cuadrada. Multipliqué yo la x por 60, 60x, y x por x, x cuadrada. Ahora, bueno, tenemos que encontrar esos valores críticos de x, entonces sería la derivada de esa función sería 60 menos 2x. ¿Sí? 60 menos 2x. Igual a 0 para encontrar mis valores críticos. Y digo que este 60 que está sumando pasa restando y este 2 lo está dividiendo. Haciendo esa suma algebraica me quedaría menos 2x igual a menos 60. Y este menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo y encuentro que x es igual a 30. Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Derivando la derivada, sería igual a menos 2. 60, la derivada de 60 es 0 y me quedaría menos 2. Sustituyendo el valor crítico en mi función, que en este caso es 30, pues vamos a tener un valor negativo. Y al ser negativo, estamos hablando de que es un máximo. Y por último, como me dice encontrar los números no negativos, pues ya tenemos un valor que es x. Vamos a sustituir el otro valor por x. Entonces, en esta función que ya está despejada, y va a ser igual a 60 menos 30. Esto es igual a 30. Y entonces esos dos números no negativos, cuyo producto va a ser máximo, va a ser cuando x es igual a 30 y y es igual a 30. Entonces, con base en ello, con esto tenemos este ejercicio. Bueno, pues continuando con la temática de máximos y mínimos, vamos a trabajar el día de hoy dos ejercicios con un grado mayor de dificultad para poder comprender cómo plantear esos ejercicios y una vez que estén planteados, bueno, aplicar el método ya sea de la primera o la segunda derivada para poder encontrar la solución a estos ejercicios. Por tal motivo, el primer problema dice así: un terreno rectangular que tiene 1500 metros cuadrados va a ser cercado y dividido en dos porciones iguales mediante una cerca adicional paralela a dos de los lados. Encontrar las dimensiones del terreno que requieran la menor cantidad de cerca. Por tal motivo, este es el ejercicio que vamos a realizar y lo que nosotros primero que tenemos que hacer es plantear qué nos está pidiendo el ejercicio. Y para ello, siempre les recomiendo hacer un diagrama o una figura de lo que se está pidiendo. Lo primero es analizar. Dice, se tiene un terreno rectangular que tiene 1500 metros cuadrados y va a ser cercado. Lo que yo haría es, bueno, vamos a dibujar. Tenemos un terreno rectangular. Dice que va a ser cercado y va a ser dividido en dos porciones iguales. Por lo tanto, pensemos que está dividido en dos porciones iguales. Encontrar las dimensiones del terreno que requieran la menor cantidad de cerca. O sea, que vamos a acercar este terreno y vamos a dividirlo en dos porciones iguales. Si tiene un área de 1500 metros cuadrados, por lo tanto, yo sé que a esto le podemos llamar X y a esta parte le vamos a llamar Y.
esto sería X y esto sería Y. Por lo tanto, X por Y sería igual a 1500. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque sería el área que nos está pidiendo. Dice, un terreno rectangular que tiene 1500 metros cuadrados. Entonces, X por Y va a ser igual a eso. Ahora, queremos calcular la cantidad de cerca. Vamos a ponerle como L. Y vamos a evaluar cuánta cerca tenemos o cuánta cerca requerimos. Por lo tanto, aquí están de acuerdo que este perímetro es una X y este perímetro es otra X. Por lo tanto, tendría 2X de cerca. ¿Sí? 2X de cerca. Más. Esta es una Y, esta es otra Y y esta es otra Y. Yo tendría 3 Ys de cerca. Así que ya tengo mi longitud de cerca que va a ser igual a 2 veces X más 3 veces Y. Y sabemos que X por Y va a ser igual a 1500 metros cuadrados. De tal forma que en esta función L vamos a poner todo en función de una misma variable. Normalmente despejamos a Y y decimos que Y va a ser igual a 1500 entre X. Y si Y es igual a 1500 entre X, esto lo podemos nosotros sustituir dentro de L. Y me quedaría que L es igual a 2X más 3. Y en lugar de Y pongo 1500 sobre X. Ahora, esto lo puedo multiplicar y me quedaría 2X más 3 por 5, 15, 1, 3, 4500 sobre X. Ya tengo yo mi función, que es 2X más 4500 sobre X. Ahora, lo que tenemos que hacer en primer lugar es, ya ahora sí, con esta función, aplicar el método ya sea de la primera o la segunda derivada para encontrar si esos valores críticos son máximos o mínimos. En ese aspecto yo esperaría que no hubiera ningún problema. Entonces, L es igual a 2X más 4500 y yo puedo poner por X a la menos 1. Esto para mí es mucho más fácil si yo lo quiero derivar. Y ahora sí encuentro la primera derivada de esa función. Digo, la primera derivada va a ser igual. La derivada de 2X es 2, menos por más es menos, 4500, y a menos 1 le quito 1 y me quedaría menos 2. Y esto lo puedo traducir y decir, bueno, esto es igual a 2 menos 4500 entre X cuadrado. Y ahora sí, esto, si yo lo igualo a 0, puedo encontrar los valores críticos. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? 2 menos 4500 entre X cuadrada igual a 0. Este 2 que está sumando pasaría del otro lado restando y me quedaría menos 4500 entre X cuadrada igual a menos 2. ¿Sí? Y este X cuadrada que está dividiendo pasaría multiplicando y me quedaría menos 4500 igual a menos 2 por X cuadrada. Ahora este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y menos entre menos da más. Y me quedaría que X cuadrada va a ser igual a 2250. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ya tenemos casi el valor de X.
Si nosotros sacamos raíz, tendríamos que x va a ser igual a la raíz positiva y negativa de 2250. Tendríamos dos valores, un positivo y uno negativo. ¿Por qué desecharíamos el valor negativo? Porque al final de cuentas estamos hablando de una cerca y esa cerca pues no puede tener un valor negativo porque estaríamos quitando cerca, ¿o no? Es lo que significaría. Por lo tanto, en automático yo quitaría ese valor crítico negativo y me quedaría con el valor positivo. Aún así, podemos nosotros racionalizar esa raíz de 225, raíz de 225. Entonces, ¿cómo quedaría racionalizado este resultado? Al racionalizar esto, podemos decir que es igual a la raíz de 225 por la raíz de 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 10 por 25 es 225. Entonces, la raíz de 225 es 15 y me quedaría raíz de 10. 15 por raíz de 10. Racionalizamos. Esto es mucho más fácil de poder trabajarlo. Les digo, el valor negativo de menos 15 raíz de 10, al ser un valor negativo, no podemos tener una cerca negativa. Simplemente tenemos que tener un valor positivo porque tenemos una cerca positiva. Y ahora, este valor crítico que encontramos, que es de 15 raíz de 10, tenemos que evaluar si es máximo o es mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Yo fácilmente aplicaría el método de la segunda derivada. Ya tengo mi derivada, que vendría siendo esto. Voy a encontrar entonces mi segunda derivada. La derivada de 2 es 0. Y la derivada de menos por menos da más. 2 por 4500 es 9000. Y al x cuadrada le quito 1 y me quedaría x a la menos 3. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, vamos a encontrar si ese valor crítico a qué corresponde. Bueno, esta segunda derivada va a ser igual a 9000 entre x cúbica. Y vamos a sustituir ese valor de 15 raíz de 10 de esa segunda derivada en 9000 entre 15 raíz de 10. Nada más, por signos, yo sé que el resultado va a ser positivo. Y al ser positivo, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, este valor crítico va a ser un mínimo. Aún así, díganme cuánto vale este valor, por favor. 9000 entre la 15 raíz de 10 al cubo, ¿cuánto les da? A 0.0843. Bueno, ok. 0.0846. A final de cuentas, lo que nos importa es el signo, como les había dicho. Sabemos que aquí es positivo y esto es positivo, elevado al cubo va a seguir siendo positivo, me va a dar un resultado positivo. Por tal motivo, este valor crítico es un mínimo y nos pregunta, encontrar las dimensiones del terreno. Una dimensión es cuando x es igual a 5 raíz de 10. Vamos a encontrar el valor de y. Por lo tanto, si y es igual a 1500 entre x, que vale 15 raíz de 10, vamos a encontrar ese valor de y. Pues muy fácil. ¿Cuánto es 1500 entre 15?
El resultado completo me da 316.22. Pero racionalizando, para que no queden así los números. Entonces, ¿cómo racionalizamos? 1500 entre 15 es igual a 100 sobre raíz de 10. Y después, raíz de 10 entre raíz de 10 es 1. Raíz de 10 por raíz de 10 es 10. Me quedaría 100 por raíz de 10 entre 10. Y esto, 100 entre 10 es igual a 10 por raíz de 10. Perfecto, muy bien. De tal forma que ya tenemos nuestras dos dimensiones. X es igual a 15 raíz de 10 y Y va a ser igual a 10 raíz de 10. Y al ser positivo, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, este valor crítico es un mínimo y por lo tanto, con esto, damos respuesta a ese primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio y ustedes lo van a tener que plantear de tal forma es que utilicen lo que hemos visto para que tengan herramientas y puedan plantear este tipo de ejercicios. El segundo ejercicio dice así: un abrevadero de 20 pies de largo tiene sus extremos en forma de triángulo isósceles, cuyos lados iguales son de 4 pies de longitud. Determinar la anchura en la parte superior de un extremo triangular de manera que el volumen del abrevadero sea máximo. Entonces, de acuerdo a este ejercicio, van a tener que plantearlo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es dibujar. ¿Qué es lo que está teniendo? Entonces, nos dice el ejercicio que vamos a tener un abrevadero de 20 pies de largo. Sus extremos son dos triángulos isósceles, ¿sale? Con una longitud de 4 pies. Tenemos que determinar cuál es la anchura del abrevadero hacia la parte superior, dice el extremo superior triangular, de manera que el volumen de todo sea máximo. Lo primero es dibujar. Dice que tenemos un abrevadero. Hay dos triángulos isósceles, que significa que tienen sus lados iguales. Cada lado es de 4 pies. Tiene una longitud de 20 pies. Y queremos calcular cuál es el ancho de ese abrevadero. Como nos pide el volumen, sabemos que el volumen va a ser igual al área, en este caso del triángulo, por la longitud L. La longitud L ya la tenemos, no hay ningún problema, 20, pero no tenemos el área. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, voy a agarrar este triángulo. Tenemos un triángulo isósceles. ¿Sí? De ese triángulo isósceles, lo voy a hacer un poco más grande para que no me... Aquí está el triángulo isósceles. De ese triángulo isósceles sabemos que cada lado es de 4 y tenemos una longitud aquí que vale X. Para calcular el área, tenemos que calcular el área de este triángulo. Y para calcular el área del triángulo, ¿cómo calcularían esa área? ¿A qué sería igual el área del triángulo? Sería igual a la base por la altura sobre 2. ¿Sí? De base tiene X, pero ¿cuánto tiene de altura? No lo sabemos. Esa altura no sabemos cuánto mide, pero lo podemos calcular. ¿Cómo podemos calcular esta distancia? ¿Con teorema de Pitágoras? Muy bien, con teorema de Pitágoras. Entonces, esta distancia A, que le llamé A, lo vamos a calcular por
teorema de Pitágoras. Por lo tanto, vemos que aquí hay un triángulo rectángulo. Lo voy a poner en color azul. Aquí se está formando un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene una distancia A, una distancia de 4. ¿Y qué distancia tendrá aquí? Un medio. X sobre X medios. X medios, exactamente. De acuerdo al teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado o la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, por teorema de Pitágoras, sabemos que el cuadrado del cateto va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 4. 4. Este cateto, vamos a llamar que es el cateto A, que queremos nosotros calcular. Entonces, A sería A al cuadrado, no lo conocemos, más este cateto B, que en este caso es X sobre 2 al cuadrado. Despejando entonces esta A, me quedaría que A al cuadrado va a ser igual a 16 menos X cuadrada sobre 4. Y esta le saco raíz y tengo que A va a ser igual a 16 menos X cuadrada sobre 4. Y ya encontramos esa altura. De tal forma que el volumen ya lo podemos calcular. El volumen, ¿a qué va a ser igual? Al área por la longitud. Por lo tanto, el volumen va a ser igual al área por la longitud. El área. Ya tenemos el área del triángulo. Es igual a la base. En este caso, la base es X. Por la altura, que ya lo calculamos que es raíz de 16 menos X cuadrada. Es la base por la altura sobre 2 por mi L, que vale 20. Y así ya tenemos nosotros la función que vamos a emplear para poder derivar. Ya ustedes derivan, encuentran el valor crítico, bueno, derivan, igualan a 0, encuentran el valor crítico, aplican el primero o segundo criterio de la segunda derivada y definen si ese valor crítico es positivo o negativo. Pero ¿qué es lo importante? Es plantear el ejercicio. ¿Cómo lo podemos plantear? Primero, haciendo una buena imagen de lo que está representando y después entendiendo qué es lo que quieren. Queremos encontrar qué pasa con el volumen. Bueno, pues el volumen es igual al área por la longitud. ¿Conocemos el área del triángulo? No la conocemos, pero la podemos conocer. Hicimos el planteamiento para calcular el área de ese rectángulo, de ese triángulo, perdón, y con base en ello podemos sustituir en mi función. ¿Vale? Así que con este planteamiento del problema me despido y espero que tengan una excelente tarde. Con esto concluimos la aplicación de los máximos y mínimos en ejercicios de aplicación. Así que espero que hayan entendido y recuerden, suscríbanse a mi canal. Si les gusta el video, denle like y para que sigan para nuevos videos, denle click a la campanita y estaremos subiendo videos constantemente. Así que nos estamos viendo. Cuídense. Adiós.